Bienvenido al canal Com Analysts. Este es Boris Tiesenhausen. Hoy es 23 de enero. Muchas noticias interesantes e inesperadas. En este episodio, GRU encubierto, Alemania expulsa a un coronel de inteligencia ruso que ha estado engañando a los políticos de Berlín durante años. Centros de espionaje y monja Z, como el Kremlin utiliza la cultura y la iglesia para sabotajes en Europa. Macron ha capturado un petrolero ruso y desafía a Putin en el mar. Y también sobre cómo el asesino ruso de Starlink murió sin siquiera haber nacido. Sobre la catástrofe local de Roscosmos, muy interesante. Groenlandia por los recursos, como Trump obtuvo los derechos sobre la isla y sus riquezas subterráneas. La armada de Trump ya está en camino. Estados Unidos e Israel preparan un golpe decisivo contra Irán, según los expertos. El futuro, según Elon Musk, una superinteligencia artificial conquistará el planeta, por eso hay que irse urgentemente a otro. Y también sobre las negociaciones claves sobre Ucrania en Abu Dhabi. Sobre esto y mucho más en la edición de hoy. Hoy el programa será muy intenso. Así que si es la primera vez que estás en este canal, bienvenido y, por supuesto, suscríbete para no perderte los próximos episodios. Alemania expulsa al subdirector del agregado militar ruso por un caso de espionaje. Esto es muy serio. El motivo fue la detención de una ciudadana alemana de origen ucraniano, Ilona V., a quien la investigación considera agente de los servicios secretos rusos. En general, las autoridades alemanas exigieron que su presunto supervisor, este subdirector del agregado militar ruso, abandonara el país en un plazo de 72 horas. Y ahí hay una verdadera historia de detectives. Lo más interesante es que este supervisor, el viceagregado militar de Rusia, es un oficial de carrera del GRU, y esto era conocido por las autoridades alemanas. Él sirvió en el centro número 162 de Información Militar Técnica de la Dirección Principal del Estado Mayor de la Federación Rusa y tenía el rango de coronel del GRU. Pues bien, esta Ilona V., que dirigía una empresa de consultoría en Alemania, ya desde el año 2023 mantenía contacto con el a través de la embajada, le transmitía información de carácter militar. ¿Sobre qué? Sobre empresas de la industria de defensa, pruebas de drones, suministros planeados de drones a Ucrania, y también recopilaba información sobre los participantes de la conferencia de la OTAN que tuvo lugar en 2023. Actualmente, Ilona V. ha sido puesta bajo arresto mientras dura la investigación. Y yo, encontré ese sitio web, encontré esa empresa de la que Ilona era directora. Entré y vi que era lo que hacían allí. Un sitio web deprimente, muy anticuado, desarrollado en el año 2000, pero además emprendieron otra actividad muy compleja y astuta. Impulsaban el tema del puente de la amistad sociedades binacionales, y allí ya empezaban a involucrar a políticos y empresarios de Alemania. Es decir, un puente de la amistad entre diferentes pueblos, el pueblo alemán y algún otro, y allí involucraban a políticos y empresarios de Alemania. Lo más atrevido es que esta Ilona ayudaba a su supervisor a asistir a eventos políticos cerrados en Berlín bajo un nombre falso. Es decir, un coronel de la GRU asistía a eventos, un agente de inteligencia de carrera iba a recepciones con un pasaporte falso, mientras su protegida lo presentaba a todos como su socio comercial. Bueno, y la situación en general en Alemania y Europa con respecto al espionaje realmente se ha vuelto crítica. La contrainteligencia alemana, en su informe del año pasado, calificó el nivel de amenaza como sin precedentes. Por eso, este incidente es parte de una limpieza a gran escala del espacio europeo de las redes de agentes que después del año 22 cambiaron su táctica de manera muy seria. Porque hasta el año 22 se trataba de espionaje, reclutamiento, una especie de semidiplomacia, pero ahora es el reclutamiento de quienes van a cometer actos de sabotaje. Es decir, la diferencia es obvia. Y en cuanto a la escala paneuropea, aquí he consultado algunos datos. En los últimos 3 años, alrededor de 700 diplomáticos rusos han sido expulsados de Europa. Según la estimación del MI5 británico, esto privó a la inteligencia rusa de aproximadamente la mitad de su potencial oficial en la región.
Así que simplemente cierren las casas rusas y los centros de cultura rusa y en general solo quedará alrededor del 10% de los espías. En Alemania, por cierto, la principal casa rusa en Berlín, que está ubicada en Friedrichstraße, sigue existiendo. Está bajo sanciones de la Unión Europea, que fueron impuestas ya en el año 22. Es un edificio gigantesco de 7 pisos, sus cuentas están congeladas, pero el edificio en sí no ha sido cerrado. Y la contrainteligencia alemana lo considera un centro de poder blando y de reclutamiento. Todos los que entran, simplemente, probablemente voy a decir una verdad obvia ahora, todos los que entran en la casa rusa y salen de allí están bajo la atenta vigilancia de la contrainteligencia. No van allí sin motivo alguno. Simplemente hay que clausurarlo, entregarlo, como hotel para refugiados de Ucrania, y ya está, asunto resuelto. Eso, por cierto, sería lo más correcto. Bueno, ¿y han oído algo sobre las monjas Z? Un reciente escándalo sonado en Suecia. Esto fue literalmente el mes pasado. Estalló un escándalo con las hermanas del monasterio de Santa Isabel. Ese monasterio está ubicado en Bielorrusia. Bajo el pretexto de recolectar donaciones y vender souvenirs, recaudaban fondos para el ejército de la Federación Rusa y, según la investigación, también mantenían contactos con la inteligencia militar rusa GRU. Para que lo entiendan, las monjas de este monasterio en Bielorrusia, en primer lugar, el abad está completamente desquiciado, está tan loco que ha perdido el juicio más allá de lo que puede ver. Él organiza procesiones religiosas junto con estas monjas en apoyo a Lukashenko de manera periódica. Y además, ellas participan en esta acción llamada el Regimiento Inmortal, donde las monjas llevan cintas de San Jorge y marchan bajo los retratos de Stalin. De Stalin, quien hacía volar iglesias y fusilaba al clero. Bueno, el iniciador de todas estas andanzas también es el abad de esta iglesia. Bueno, miren la foto. Una de las monjas, se llama Alexandra, visita periódicamente los territorios ocupados y entrega equipos a los ocupantes rusos. Por cierto, este monasterio ya ha entregado a los ocupantes alrededor de 7 unidades de equipo. Aquí tienen a las monjas Z. Por cierto, un dato interesante, en Berlín, la casa rusa se utilizó en su momento como punto de calefacción para los alemanes durante la crisis energética de los años 22 y 23. Fue una acción de relaciones públicas en estado puro, ¿entienden para qué? Es decir, decían, vengan a la casa rusa para calentarse. ¿Recuerdan que grababan videos? Toda Europa se va a congelar allí y cosas por el estilo. Y decían, vengan a la casa rusa para calentarse. Y allí, por supuesto, reclutaban fácilmente a ciudadanos descontentos. Miren, los rusos nos dan calor, pero allá hace frío, nuestros políticos son miopes. O sea, hay que cerrar y tapiar por completo todas esas casas rusas. Y, bueno, por supuesto, también creaban imágenes para Russia Today en esa casa rusa. ¿Saben cómo reconocer la embajada de la Federación Rusa en cualquier país europeo, incluso si no tiene placa? En los techos de las embajadas rusas siempre hay todo un bosque de antenas. Son, bueno, complejos potentes de interceptación de radio, capaces de escuchar llamadas en un radio de varios kilómetros. Tratan de ubicarlas lo más cerca posible de las oficinas importantes de las empresas que les interesan, es decir, la OTAN, la Unión Europea. Así que no se equivocarán, si ven una casa llena de antenas, es la embajada rusa en Europa. Y siempre digo que a Putin no le va mal en el frente en Ucrania porque tenga un ejército pequeño o débil. Tiene un ejército enorme, un ejército de monstruos, simplemente gigantesco. Tiene suficiente equipamiento, drones, misiles. No le sale bien porque se enfrenta a un ejército de verdaderos héroes, las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por eso, en cada episodio tenemos una recaudación importante y este episodio no es la excepción. Continuamos la recaudación para el legendario Batallón de Reconocimiento Aéreo de Drones de Ataque Ronin. Se trata de la 65ª Brigada Mecanizada Independiente.
La recaudación es para la adquisición de estaciones terrestres de control de drones antiaéreos, interceptores y escáneres que detectan los drones rusos con antelación y ayudan a destruirlos. Y los Ronin han grabado un mensaje para ustedes. Por favor, escúchenlo. Бажаю міцного козацького. Ми, бійці батальйону безпілотних систем Роніни 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг, спільно з побратимами та посестрами боронимо нашу землю від російсько-окупаційних військ на Запорізькому напрямку. Звертаємось до Бориса Тизенгаузена та його спільноти за допомогою в придбанні для нашого підрозділу 2 наземних станцій управління FPV-дронами-перехоплювачами з метою виконання бойових завдань зі знищення російських розвідувальних та ударних БПЛА, а також збереження життя та здоров'я особового складу Сил оборони України. Будемо вдячні кожному з вас за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Y un poco sobre Davos. Ayer Zelensky criticó bastante duramente a Europa y habló de manera bastante elogiosa sobre Donald Trump. Es decir, así estableció sus prioridades. Creo que, en esta situación, mucho depende de Trump. Quizás los redactores de discursos tenían razón. Y aquí hay una frase interesante. Voy a tomar solo una frase de su discurso, porque seguramente ya han escuchado el resto. ¿Por qué Trump puede detener petroleros de la flota en la sombra y apoderarse del petróleo y Europa no puede? Eso preguntó ayer Zelensky. ¿Y de verdad, por qué? Y literalmente pasan unas horas y Macron informa sobre la detención de petroleros en el mar Mediterráneo. El buque procedía de la Federación Rusa. Y otra declaración de Macron. Macron simplemente está como desatado. Parece que se tomó alguna poción de valentía. Francia tiene la intención de contrarrestar la flota en la sombra de Rusia, ya que viola el régimen de sanciones y contribuye a la guerra agresiva contra Ucrania, declaró Macron. Bueno, por fin. Ya en el 4º año de la invasión a gran escala, ¿Francia tiene la intención de contrarrestar la flota en la sombra y los demás? ¿Y Alemania? Bueno, saben, en este caso, probablemente pasó como en la escuela, cuando todos se empujan entre sí. No, ve tú primero a responder, ve tú primero. Después del primero, ¿cómo qué? Es más fácil. Primero Trump capturó un petrolero y Macron fue más allá. ¿Saben por qué? Porque Macron anunció lo siguiente. Los marineros detenidos de este barco, vinculados a la flota en la sombra de Rusia, serán juzgados en Francia. Y esto es el comienzo de un juego completamente nuevo que a Putin no le va a gustar nada. Salió del puerto ruso de Murmansk y se dirigía a Asia, presumiblemente a la India o China, a través del mar Mediterráneo. Fue capturado en aguas internacionales. Esto es importante en la parte occidental del mar Mediterráneo, entre España y Marruecos. Y la razón, se sospecha que el petrolero pertenece a la flota en la sombra, así que, sí, se puede hacer. Resulta que cientos de petroleros son capturados con petróleo. La declaración de Macron, ¿por qué es aún más dura? ¿Y por qué decidió ir más allá? Porque los marineros que comparecerán ante el tribunal, eso, probablemente, es un precedente, porque normalmente la responsabilidad recae en las empresas propietarias, que a menudo son empresas fantasma, y aquí hay una señal para los marineros que trabajan en la flota en la sombra, de que ustedes también serán llevados a juicio. Si ahora todos empiezan a acosar así a la flota en la sombra, será un gran problema para Putin. El mero hecho de interceptar petroleros en aguas internacionales. Ahora se reflejará en el costo del seguro para todos los petroleros de la flota en la sombra. Esto llevará a que los propietarios de estos petroleros simplemente no quieran arriesgarse, aunque sean viejos, siguen siendo petroleros. Y les recuerdo, en el mercado negro. El costo de un petrolero así, dependiendo del año, va de 20 a 50 millones de dólares. Pero lo más efectivo siguen siendo, por supuesto, las sanciones del SBU y el GUR, cuando drones atacaron petroleros de la flota en la sombra en el Mar Negro. Entonces el seguro se triplicó de inmediato. Creo que ahora sucederá más o menos lo mismo. ¿Y dónde la medusa botoxeada le dirá aunque sea una palabra a Donald Trump?
Todos están esperando. O pasarán 100 años, cuando Donald Trump se haya ido, y entonces dirán, Trump, estabas equivocado. Pero no pasarán 100 años, me parece que va a reventar mucho antes. ¿Recuerden que les conté que Rusia está creando un asesino de Starlink? Un asesino de la creación de Elon Musk. Y quiere competir con Elon Musk. Para empezar, lanzando 300 satélites a órbitas bajas. Entonces, el asesino de Starlink que fue anunciado en Roscosmos murió un poco sin siquiera haber nacido. Noticias. El lanzamiento del equivalente ruso de Starlink se pospuso debido al fracaso de la producción del satélite. Rusia pospuso el lanzamiento de este primer lote de satélites de órbita baja, ya que estaba previsto que se lanzaran 300 a finales del año pasado. 300 satélites. Pero decidieron lanzar 16 en lugar de 300. Pero ni siquiera lograron ensamblar los 16 que debían lanzar. O sea, esto es simplemente un milagro, de verdad. Asesinos de Starlink. ¿Qué asesinos hay ahí? Ya saben, en Rusia crearon el asesino del iPhone, el asesino de Starlink, el asesino de YouTube, el asesino de... Lo único que les sale bien son los asesinos. ¿Pero crear algo realmente de alta inteligencia? De ninguna manera. Lo máximo que pueden crear es su propio automóvil, pero lo ensamblarán trabajadores chinos con piezas chinas y los trabajadores rusos solo le pondrán una pegatina que diga Moskvich. Eso es lo que pueden hacer en Rusia. Bueno, para Putin, por supuesto, lo harán. Ahora harán una imagen, llenarán un barril oxidado con papeles empapados en salitre y lo lanzarán, lo mostrarán. Aquí está nuestro primer satélite, el amanecer ha despegado, pronto superaremos a Elon Musk. Mientras escribía el guión de este programa, recordé ese salitre, o mejor dicho, los periódicos que empapaban en salitre. Y luego ardían, de ellos hacían cohetes, los envolvían en papel de aluminio. Es sorprendente cómo, simplemente, aquellos que vienen del Mesozoico, probablemente como yo, como seguimos vivos después de todo eso. No lo entiendo. Había tantas formas peligrosas de entretenerse. El carburo de la obra, eso era sagrado. El fibrocemento, tirarlo al fuego, bueno, una explosión, una bolsa de miño y plata. ¿Qué más había? Magnesio. Salitre, que se vendía libremente, se podían hacer esos cohetes envolviéndolos en papel de aluminio. Volaban con un silbido impresionante. Una simple regla o transportador de esos de plástico con los que se podía hacer una bomba de humo mágica. Olía horrible, pero echaba mucho humo, una maravilla. Por cierto, las pelotas de Tenquan también servían. Ballestas caseras, armas improvisadas, lanzadores de cerillas. Había de todo, solo que en ese entonces no existían petardos chinos ni fuegos artificiales, nada de eso, así que uno tenía que aprender lo básico de química por su cuenta. Estudiar y fabricar todo eso uno mismo. Pero sí, lamentablemente, no todos tuvieron suerte. Había niños que se quedaban sin dedos, sobre todo los que más les gustaba experimentar con química. Recuerdo que cuando lanzábamos cohetes en un terreno baldío, hechos de nitrato y papel de aluminio, un tipo empezó a perseguirnos. ¿Y para qué no hacía? ¿Para qué? Bueno, los niños se están divirtiendo. Y básicamente nos persiguió, corriendo por toda la zona. Nos separamos, éramos muchos, nos separamos, pero mi amigo y yo huimos juntos. Por alguna razón decidió seguirnos todo el tiempo. Perseguido y perseguido. Teníamos un lugar así en nuestro barrio. Había una valla allí, de hormigón, junto a la casa. Y había allí un pasaje muy estrecho. Nosotros, los pequeños, lo logramos. Y este tipo se quedó atascado y nos gritó terriblemente. Sé dónde viven tus padres. ¿Por qué todos son tan mayores? Dicen ellos, sé dónde viven tus padres. Es como si no viviera allí, ¿verdad? De todos modos, volví a casa entonces. Seguimos allí, atravesando algunos patios. Y por alguna razón me pareció que ahora este tipo estaría detrás de la puerta. Él llamará y me golpeará con nueces, lo que significa que mis padres definitivamente me castigarán. Pero todo salió bien, nadie vino. Pienso que ustedes también tuvieron casos así. En tu infancia, ¿hay algo que recordar?
Mientras tanto, nos trasladan a Chechenia, donde ambos Kadyrov, padre e hijo, se ven obligados a permanecer todos los días. Demostrar que están vivos. Ahora les voy a contar lo que escribió Kadyrov, el joven. Es muy divertido. Mientras tanto, quiero recordarles que no olviden suscribirse a este canal. Aquí no solo luchamos contra la propaganda rusa, en la que Putin gasta sumas colosales, sino que también unimos personas adecuadas y normales que aman la vida y no aman a los dictadores, no solo a los calvos. Así que suscríbanse, no lo olviden. Y bueno, Kadyrov hijo, Adam Kadyrov, que tuvo un accidente en su superlujoso todoterreno, lo enviaron a Moscú. Escribió en su Instagram la siguiente frase: crecí entre guerreros y hace mucho aprendí a morir. Entonces, quizás ya es hora de poner esa habilidad en práctica, ¿no? Entréguenle una medalla por la cita. Adán Kadyrov está cubierto de medallas y órdenes. Le entregan medallas por cualquier cosa. Igual que a Kadyrov, por cierto, al propio. Kadyrov, como saben, es trabajador distinguido de la agricultura de la República de Chechenia. En fin, y por las citas de chicos duros también, probablemente merece una medalla. ¿Conocen esas citas de chicos duros? Si caes, levántate. Si te levantas, cae. Por el McDonald's y el barrio, disparo a quemarropa. Esa frase es justo para Adam. Pero pasemos a noticias serias. Trump finalmente logró el derecho de despegar misiles en Groenlandia y extraer recursos a cambio de renunciar a la anexión de la isla. El acuerdo marco sobre Groenlandia, gracias al cual el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, logró la desescalada. Mark Rutte finalmente logró calmar la situación allí. Subir, subir, subir y volver a subir. La cuestión de la soberanía de toda Groenlandia ya no se plantea, y el nuevo acuerdo que se propone firmar ya es, en términos generales, coherente con el acuerdo actual. Año 1951. Prevé garantías para la expansión de las bases militares estadounidenses en la isla, el despliegue de misiles, el refuerzo de la presencia de la OTAN. Allí se ubicará el mando multinacional de la alianza bajo liderazgo estadounidense. Y, por supuesto, el componente económico. ¿Por qué se hizo todo esto en realidad? El componente económico debe ser formulado durante las negociaciones posteriores. Preliminarmente, se trata de derechos para la extracción de recursos minerales, según informa Bloomberg. Bueno, les recuerdo que allí hay tierras raras, hay hielo y de todo lo que se puedan imaginar. Es decir, soy casi el único al que le parece que todo esto fue por los recursos, ¿o no? Y con Irán, al parecer, todo apenas está comenzando. Trump declaró que enviaba una armada de barcos hacia Irán. Por si acaso, cito, puede pasar cualquier cosa, pero los estamos vigilando muy de cerca a Irán. Yo preferiría que no ocurriera nada. Tenemos una armada, una enorme flota, que se dirige en esa dirección. Y, posiblemente, no tengamos que usarla. Ya veremos. Del avión presidencial, cuando regresaba del foro en Davos, pero esto es la clásica diplomacia de cañoneras y una demostración de fuerza. Bueno, y se puede, por si acaso, enviar así un grupo de portaaviones desde el punto de vista de la doctrina militar estadounidense. Sí, así se llama. Proyección de fuerza. Históricamente, Estados Unidos mantiene grupos de portaaviones en puntos clave del mundo para poder reaccionar ante una crisis en cuestión de horas y no de semanas. Bueno, y está claro que este placer no es barato. Me interesé en saber cuánto cuesta el mantenimiento de un grupo de ataque de portaaviones. Es uno de los rubros de gasto más caros del mundo. Los cálculos aproximados, basados en datos del Pentágono y de centros de análisis, nos indican que los gastos diarios de un grupo de portaaviones, es decir, un solo día de permanencia, de un grupo así en el mar le cuesta al presupuesto de Estados Unidos aproximadamente entre 6,5 y 8 millones de dólares. Un solo día. Bueno, dentro del presupuesto militar general, que es de cientos de miles de millones,
Esto, por supuesto, es una gota en el océano, una minucia. Además, en el grupo de portaaviones hay partidas de gastos, por ejemplo, el salario de los marineros, de 6 a 7.500 marineros. Es decir, hay que pagarlo de todos modos, incluso si no están en el mar. En el mar simplemente es más. El gasto de queroseno de aviación si los aviones vuelan más, y así sucesivamente. Si hay barcos de escolta, también hay gastos de combustible. En general, no es poco, de 6,5 a 8 millones de dólares al día. Creo que Irán se va a poner muy nervioso. Es una presión muy seria sobre el régimen de los ayatolás. Aunque Trump dijo recientemente, me han tranquilizado, allí no van a ejecutar a nadie. Pero en cada emisión hago la pregunta, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que no están ejecutando ahora mismo a 800 personas en las mazmorras de esas decenas de prisiones que hay en Irán? Nadie lo sabrá. Luego tirarán el cuerpo, lo enterrarán, lo quemarán. ¿Cómo enterarse? Por eso sí, bueno. El ejército de Israel ya ha completado su preparación para atacar a Irán. Así lo informan varios medios israelíes. Así que Irán, creo, y el régimen de los ayatolás ahora están muy, muy nerviosos cuando esto. Un grupo de portaaviones se dirige hacia ellos. Y bueno, Elon Musk sabe, por supuesto, cómo alegrar a la gente. En el Foro Económico de Davos, instó a tener cuidado con la inteligencia artificial para no acabar en un mundo como el de Terminator. Elon Musk dijo lo siguiente: para 2030 o 2031, la inteligencia artificial será más inteligente que toda la humanidad en general. Y él dice que es importante hacer que la vida sea multiplanetaria para que la vida inteligente continúe existiendo. Probablemente ahí radica el sentido de su misión en Marte, la colonización de Marte. Cuando aquí la inteligencia artificial nos destruya a todos, él, allá en su colonia marciana, nos saludará con la mano. Bueno, yo creo que, por cierto, él dijo que el envejecimiento es un problema totalmente solucionable. Lo principal es entender qué lo causa. Pero esto es justo lo que nos faltaba. También necesitamos dictadores inmortales. Recuerden cómo Putin y Xi Jinping caminaban y hablaban, cómo planean vivir 150 años. Bueno, hay una noticia más que no pude dejar pasar. Orbán declaró que Hungría no permitirá que Ucrania entre en la Unión Europea durante los próximos 100 años. Cito: creo que en los próximos 100 años no habrá ningún parlamento en Hungría que vote a favor de que los ucranianos se unan a la Unión Europea. Por cierto, ya ha pasado tiempo desde la última vez que escuchamos algo de Orbán. El pterodáctilo del mundo ha cantado. Comencemos con el hecho de que el propio Orbán podría simplemente ser destituido de su cargo el próximo año después de las elecciones. Faltan 3 meses para las elecciones en Hungría y la oposición está ganando con mucha confianza. Y Orbán debería rezar, ¿saben? Conociendo a los ucranianos, cómo pueden luchar, conociendo a los ucranianos, cómo pueden lograr lo que quieren, Orbán debería rezar para no convertirse en el último obstáculo en el camino de Ucrania hacia la UE. Es difícil incluso contar cuánta suciedad y maldad ha hecho para Ucrania. Me parece que ese pequeño cuaderno negro en el que los amables ucranianos anotan todas las maldades de Orbán ya se ha terminado. Por eso, cuando termine la guerra, Orbán, vendrán y le pedirán cuentas. Así que decidió, para los próximos 100 años, que Ucrania no ingresará. Eso significa que tú no estarás en la Unión Europea. Eso es todo. Y en las negociaciones en Abu Dhabi, antes de las conversaciones, Rusia exige la retirada de las tropas ucranianas del Donbass. Bueno, quien no hubiera dudado. Antes de esta reunión apareció Peskov, esa buscona bigotuda de Putin, y declaró que la posición de Moscú es conocida. Las Fuerzas Armadas ucranianas deben abandonar el territorio del Donbass. Para Rusia, esta es una condición muy importante, subrayó Peskov, clave. Mientras no se cumpla, es inútil esperar la firma de un acuerdo a largo plazo. Al final, todo se reduce a que el segundo ejército del mundo, entre comillas, por supuesto, los rusos, se quejan al primer ejército del mundo, Estados Unidos, para que de alguna manera pongan en su sitio a Ucrania.
la convenzan de entregar el Donbass, porque el segundo ejército del mundo no puede conquistar el Donbass en 12 años. Luchan y luchan. Entonces, ¿qué significa esto? Que Putin tenía que sacrificar a 1,5 millones de rusos, matarlos y mutilarlos, llevar al país a un estado casi de default, perder Siria, Venezuela, recibir sanciones, solo para ocupar el Donbass? ¿Acaso no te bastan los 17 millones de kilómetros cuadrados de tu propio territorio? Con el dinero gastado en esta guerra, se podría ver a todos los habitantes del Donbass, trasladarlos a Abu Dhabi, donde ahora se están llevando a cabo las negociaciones, y comprarles un apartamento allí. Bueno, probablemente para Rusia esta será la guerra más estúpida y vergonzosa de toda su historia. Eso ya se puede decir con certeza ahora mismo. Bueno, cuídense, cuiden a sus seres queridos, no olviden suscribirse a este canal y se los pido mucho. Apoyemos a nuestros haces del aire. A los Shonin. El enlace está en la descripción de este video. Y ahora más que nunca necesitan nuestra ayuda. Que tengamos todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.